En las sombras más profundas de la historia, donde el mito se entrelaza con la realidad, existe un símbolo que ha perdurado a través de civilizaciones y milenios. Es un testigo silencioso del ascenso y la caída de imperios. Hablamos del árbol de la vida. Esto no es simplemente el dibujo de una planta. Es un mapa de la existencia, un emblema universal que susurra verdades profundas a aquellos que se atreven a escuchar. Culturas separadas por vastos océanos e impasables desiertos han concebido independientemente este árbol sagrado. Desde el Yggdrasil nórdico hasta el Cran Betaz celta, su forma aparece una y otra vez, un eco inquietante de una comprensión primordial y compartida del cosmos. Se erige como un testimonio de un conocimiento que parece estar tejido en la misma esencia de la conciencia humana, un misterio que precede al lenguaje escrito. El poder del árbol de la vida reside en su simbolismo en capas. Cada rama y raíz contiene una clave diferente para comprender nuestro lugar en el universo. Sus raíces profundas, anclándolo firmemente en la tierra, representan nuestra conexión con el mundo físico, con nuestros ancestros y con los fundamentos ocultos de la realidad. El tronco robusto significa fuerza, crecimiento y el viaje de la vida misma, un camino de ascenso de lo material a lo espiritual. Sus ramas extendidas, que se elevan cada vez más hacia los cielos, simbolizan nuestra búsqueda de conocimiento, de conexión divina y quizás incluso de una forma de inmortalidad. Es una representación perfecta del equilibrio, un puente entre lo visible y lo invisible, entre la vida y el más allá. Este antiguo icono es más que una metáfora del crecimiento. Es un diagrama profundo de conexión. Nos enseña que nada existe de forma aislada. Cada hoja está conectada a una rama, cada rama al tronco, y el tronco a las raíces que beben de los manantiales ocultos de la vida. Esto refleja nuestra propia existencia, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro vínculo inquebrantable con el mundo natural. El árbol de la vida nos recuerda que somos parte de una vasta red interconectada. Habla de un linaje que trasciende la sangre, una herencia espiritual que fluye a través de las edades. Contemplar este símbolo es iniciar un viaje al corazón de un enigma atemporal que ha cautivado a místicos, filósofos y buscadores durante incontables generaciones. Su presencia en tantas tradiciones dispares insinúa un capítulo perdido de la historia humana, un periodo de sabiduría compartida que desde entonces ha sido fragmentado y oscurecido. Hubo una protocultura, una civilización madre que concibió por primera vez este poderoso símbolo y esparció sus semillas por todo el mundo. ¿O es su universalidad prueba de algo aún más profundo, un arquetipo grabado en nuestra alma colectiva? Las preguntas persisten en el aire, densas como la niebla en un cementerio olvidado. El árbol de la vida permanece en silencio, sus ramas cargadas de secretos, invitándonos a mirar más profundamente, a explorar los sombríos pasillos del pasado y a descubrir el conocimiento que guarda tan cuidadosamente del ojo no iniciado. En el críptico mundo del pensamiento esotérico, existe un principio que actúa como una llave maestra, abriendo innumerables puertas de percepción. Es una frase sencilla, pero contiene el peso de bibliotecas enteras de sabiduría oculta. Como es arriba, es abajo. Esta es la piedra angular de la filosofía hermética, una tradición atribuida a la figura legendaria Hermes Trismegisto. Esta ley sugiere que el universo es un gran holograma, que la partícula más pequeña refleja el cuerpo celeste más grande. Lo que sucede en el macrocosmos, entre las estrellas y las galaxias, se refleja en el microcosmos de nuestras propias vidas, nuestros cuerpos y nuestras mentes. Es un principio de correspondencia, una simetría sagrada que une toda la creación en un todo único y unificado. Este axioma hermético es el alma filosófica del árbol de la vida. El símbolo es su representación visual perfecta. Las ramas que alcanzan los cielos, como es arriba, son una imagen especular de las raíces que se hunden profundamente en la tierra. Es abajo.
El reino espiritual y el mundo material no están separados y opuestos, sino que son reflejos el uno del otro, conectados eternamente a través del tronco central de la existencia. Se creía que comprender este principio otorgaba un poder inmenso, no para controlar el mundo, sino para comprender el propio lugar dentro de él. Permitía al adepto ver los patrones divinos en la naturaleza, en los eventos humanos y dentro de su propia conciencia, transformando la realidad de una serie caótica de eventos en una danza significativa y ordenada. Esta forma de pensar influyó profundamente en las sociedades secretas y órdenes místicas que florecieron a la sombra de la religión ortodoxa. Para ellos, el universo no era una máquina construida por un creador distante, sino un organismo vivo y que respiraba, saturado de significado e inteligencia. Las leyes herméticas proporcionaron un marco para explorar estas dimensiones ocultas de la realidad. A través de la alquimia, la astrología y la teurgia, los practicantes buscaron aplicar el principio de como es arriba, es abajo, para lograr la transformación personal, lo que llamaron la gran obra. Creían que al comprender las leyes del cosmos, podían llevar su propio mundo interior a una perfecta armonía con el orden divino, logrando la iluminación y la sabiduría. Esta perspectiva era peligrosa, desafiaba las doctrinas establecidas de la época, sugiriendo que el conocimiento directo de lo divino era posible sin la necesidad de intermediarios oficiales. Empoderaba al individuo, colocando las llaves de la salvación y la comprensión directamente en sus manos. Por eso, tal conocimiento a menudo se ocultaba en alegorías y símbolos, escondido a plena vista de los profanos, pero claro para aquellos con ojos para ver. El árbol de la vida, interpretado a través de la lente de la ley hermética, se convirtió en uno de los símbolos ocultos más potentes, una guía silenciosa para aquellos que andaban por el peligroso camino de la investigación esotérica. Un camino que algunos creen que fue recorrido por la orden militar más famosa de la historia. Y así nuestro viaje nos lleva a la era de las cruzadas, una época de acero, fe y profundo misterio. Aquí nos encontramos con los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, los caballeros templarios. En la superficie eran monjes guerreros, protectores de peregrinos y pioneros de la banca internacional. Pero debajo de esta apariencia siempre han circulado susurros y acusaciones, rumores de extraños rituales realizados a puerta cerrada, de conocimientos arcanos traídos de Tierra Santa y de una doctrina secreta que se desviaba de la fe oficial que juraron proteger. ¿Pudo esta formidable orden haber sido la heredera y guardiana de la antigua sabiduría hermética? Los templarios pasaron casi 2 siglos con su cuartel general en el Monte del Templo en Jerusalén, un lugar de inmensa importancia espiritual. Excavaron bajo las ruinas del Templo de Salomón, un lugar que se creía que guardaba los secretos más profundos del mundo antiguo. ¿Qué encontraron en esos pasajes subterráneos? Las historias oficiales guardan silencio, pero las leyendas hablan de reliquias sagradas y, lo que es más importante, de textos que contenían un conocimiento que podría destrozar los cimientos del mundo conocido. Es aquí donde la conexión se vuelve tentadora. Los templarios, expuestos a las tradiciones místicas de Oriente, desde el sufismo hasta la cábala, pudieron haber descubierto una verdad sincrética, una sabiduría universal que resonaba con los principios herméticos de correspondencia y unidad. Consideremos su simbolismo. Aunque la evidencia directa es escasa, deliberadamente, algunos investigadores ven paralelismos tentadores. La cruz templaria, con sus 4 brazos iguales, puede interpretarse como un símbolo de equilibrio, de la unión de los 4 elementos, un concepto central en el pensamiento esotérico. Algunos incluso han sugerido que el diseño de sus singulares iglesias redondas fue concebido para reflejar mapas celestiales o principios geométricos sagrados, creando espacios que actuaban como conductos entre lo terrenal y lo divino, una aplicación arquitectónica directa de cómo es arriba, es abajo. Pudo ser que vieran en el árbol de la vida un modelo perfecto para su propia organización, raíces en la tierra, su riqueza material y poder,
un tronco de propósito unificado y ramas que se extendían hacia Dios. Esta obsesión por la geometría sagrada y el conocimiento oculto era una característica de los templarios. Eran constructores, creadores de magníficas catedrales y capillas por toda Europa, que aún hoy desconciertan a ingenieros e historiadores. Estas estructuras están llenas de extrañas tallas, hombres verdes y patrones geométricos que parecen fuera de lugar en una iglesia cristiana. ¿Son meras decoraciones? ¿O son un lenguaje codificado? Una forma de preservar el conocimiento hermético y simbólico que habían desenterrado. Una forma de incrustar los secretos del árbol de la vida y las leyes del universo en la piedra, asegurando su supervivencia para futuras generaciones de iniciados, mucho después de que la propia orden fuera brutalmente suprimida y obligada a pasar a la clandestinidad. El fin de los templarios fue tan dramático y misterioso como su existencia. Acusados de herejía, arrestados en una única y brutal redada el viernes 13 de octubre de 1307, la orden fue oficialmente disuelta. Sus líderes fueron quemados en la hoguera, sus bienes incautados y sus secretos supuestamente esparcidos a los cuatro vientos. Sin embargo, ¿el conocimiento realmente murió con ellos? ¿O simplemente se retiró más profundamente a las sombras, preservado por aquellos que escaparon de la purga? La falta de pruebas concretas de sus prácticas esotéricas es, para muchos, la evidencia más convincente de todas. Una orden obsesionada con los secretos seguramente sabría cómo mantener el más importante oculto para siempre. El árbol de la vida, como símbolo, no desapareció. Continuó floreciendo dentro de las corrientes ocultas del esoterismo occidental, desde los Rosacruces hasta la masonería, organizaciones que muchos creen que nacieron de las cenizas de la orden templaria. El símbolo se convirtió en un diagrama central en la cábala mística, un sistema de pensamiento que los templarios ciertamente habrían encontrado en sus viajes. La sugerencia no es que los templarios inventaran esta conexión, sino que reconocieron su poder universal. Vieron en el árbol de la vida una síntesis perfecta del conocimiento que estaban reuniendo, un mapa que podría guiar sus ambiciones espirituales y terrenales, un secreto que debía protegerse a toda costa. Hoy nos queda un tapiz de intrigantes pistas e inquietantes posibilidades. Vemos los ecos de sus posibles creencias en la arquitectura que dejaron, en las leyendas persistentes que siguen a su nombre y en los extraños paralelismos entre sus supuestas doctrinas y el simbolismo universal del árbol de la vida. No hay una confesión firmada, ni un manuscrito oculto que diga: nosotros, los caballeros templarios, seguimos la sabiduría hermética del árbol de la vida. Pero el silencio mismo es ensordecedor. Habla de una verdad tan profunda, o quizás tan peligrosa, que tuvo que ser protegida no con espadas y escudos, sino con capas de símbolos, misterio y un juramento de secreto absoluto. Y así, el enigma perdura. El árbol de la vida sigue siendo un símbolo potente en nuestro mundo moderno, apareciendo en el arte, la literatura y la espiritualidad. Sigue llamándonos, tal como pudo haber llamado a aquellos monjes guerreros hace siglos. Nos invita a mirar más allá de la superficie de las cosas, a ver las conexiones que unen el cosmos, desde el átomo más pequeño hasta la estrella más distante. Si los templarios fueron realmente sus guardianes, es un secreto que puede haberse perdido en el tiempo. Pero el misterio nos impulsa a seguir buscando, a seguir cuestionando y a reflexionar sobre el poder atemporal de estos símbolos para dar forma al destino humano y a nuestra eterna búsqueda de significado.